Saludar esta mañana. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Ayer presentaron un acuerdo, justamente ya se lo comentaba en el resumen, alterno, digamos, al que se firmó a inicios de semana ahí con el presidente de la República y algunos líderes del sector privado. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada. Hola Rodrigo, muy buenos días y un saludo para ti y a través tuyo y a toda la audiencia. Oye, pues ha quedado muy claro el racional de ustedes de no firmar. Por un lado, decían y establecían en sus posicionamientos que en 3 días pues no se puede generar una respuesta. Y por otro lado, que te escuchaba en otras entrevistas, detectabas pues desde el sábado que había un énfasis en colocar, digamos, la culpa de todo esto en la especulación del sector privado, en hacerlo de esa forma, y era pues un poco parte del racional. Y leyendo con detenimiento el acuerdo que presentaron ayer, Gustavo, pues la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿has tenido en estas horas, desde ayer temprano que lo presentaste y entre las múltiples entrevistas que has tenido, alguna respuesta de parte del gobierno federal en cuanto a lo que presentaron ayer? Gracias Rodrigo. Empiezo diciéndote que lo que ya presentó la Coparmex lo definió fundamentalmente como una convocatoria para que sea la sociedad en su conjunto, con la intervención de todos los actores sociales, desde luego el sector productivo, pero también la clase política, la sociedad civil en general, quienes en conjunto construyamos un gran acuerdo nacional. Coincidimos desde luego en la importancia, en la gran relevancia que tiene en momentos tan difíciles como los que atraviesa el país, producto de circunstancias internas y las propias externas, encontremos un espacio de unidad. Nosotros hemos sostenido que el acuerdo que se firmó el pasado lunes, tal como se construyó, con la celeridad que se anunció, no reunía estas características y fue lo que determinó que la Coparmex decidiera no acompañarlo. Y ayer precisamente hemos presentado una propuesta, algunas líneas iniciales de lo que podría ser enriquecido con muchas más propuestas, un acuerdo nacional. Y bueno, respondo de manera concreta a tu pregunta, no hemos tenido todavía a este momento la oportunidad de dialogar al respecto de forma específica con los funcionarios del gobierno federal, sí con muchos empresarios, sí con muchas organizaciones sociales, con algunos donadores, y me parece que en las próximas horas estaremos precisamente en esta ruta de buscar empezar a aumentar los consensos para que sean más actores sociales los que se sumen a esta convocatoria. Lo que sí, Rodrigo, creo que es importante dejar en claro que el disentir de un documento específico no implica en forma alguna de que cesen o se interrumpan los canales de comunicación que tenemos abiertos con el gobierno federal. Ayer mismo participé, al igual que otros presidentes de comisiones de la Coparmex, en diversos eventos con el sector público, de tal suerte que este episodio me parece hay que superarlo, hay que entender las razones que pueda tener una organización para no acompañar una iniciativa pública como la que fue presentada y seguir adelante construyendo la agenda, que tenemos muchos puntos en los cuales buscar unidad. Por supuesto. Supongo que no habrá sido una decisión fácil. Desde el sábado, comentabas, pues recibieron los primeros borradores. ¿En qué momento decide la Coparmex pues no acompañar este acuerdo? Porque siempre hay el riesgo de que esto sea interpretado como un quemar los puentes y estos avenidas de diálogo que mencionas, pues hay todavía muchos temas en los que tiene que haber interlocución, pues no se lastimen. ¿En qué momento llegaron a esta decisión? Sí, Rodrigo, debo empezar señalándote que fue el viernes por la tarde cuando recibimos Ah, noticias por ok. parte del gobierno federal de la intención de celebrar este acuerdo, sin precisarse si la pretensión sería el domingo o el propio lunes, como finalmente ocurrió. El sábado hubo alguna reunión en la cual se entregó la propuesta por parte del gobierno de lo que sería este acuerdo. Y debo decirte que esta propuesta fue muy desafortunada. Esa primera propuesta, fundamentalmente en su redacción, pretendía trasladar en buena medida la responsabilidad de lo que está ocurriendo, el malestar social que ciertamente se está viendo en el país, a un proceso de encarecimiento de precios atribuible a los empresarios. Esta circunstancia fue la que determinó en un momento inicial que la Coparmex definiera que emitir en esas condiciones el acuerdo definitivamente no sería materia de ser apoyado por nosotros. En las horas subsecuentes hubo un proceso intenso de diálogo, fueron y vinieron propuestas, no hubo ciertamente la disposición del gobierno para responder a todas ellas en los términos que hubiéramos esperado y finalmente a la 1:45 de la mañana
del propio lunes se conoció un primer borrador de lo que sería la segunda propuesta, por llamarlo de alguna manera, del gobierno federal, una propuesta, dicho claramente, preliminar, no definitiva, y fue solamente hasta 2 horas antes del momento fijado para firmar el acuerdo en que el gobierno ya conoció lo que sería su propuesta final. En esas condiciones, por la forma, por el método utilizado, en la Coparmex pensamos que el documento como tal no era acompañable. Te recuerdo, Rodrigo, y a la audiencia, la Coparmex es una confederación de sindicatos patronales independientes. Son 65 sindicatos independientes, los cuales en su conjunto forman la voluntad, forman las decisiones que representa ciertamente el presidente, pero un documento de estas implicaciones que pretende ser frente a una circunstancia nacional extraordinaria, en nuestro caso concreto, y fue debidamente consultado con todos los órganos involucrados, nos parecía que por la forma en que fue procesada y por el contenido final del mismo, no debía ser acompañado por la Coparmex. Hago mucho énfasis que esto no implica de ninguna manera ni cuestionar la decisión de quien deciden acompañarlo. En el caso de la Coparmex hay una profunda tradición de ser reflexivos en las políticas públicas que se apoyan y aquellas que no se acompañan, y en esta ocasión pensamos que el instrumento que fue presentado no reunía las características. Reitero, finalmente, no haber acompañado de este instrumento de ninguna manera pretende lanzar una señal ni de rompimiento ni de distanciamiento con el sector público. Seguimos construyendo nuestras agendas públicas, y de hecho la convocatoria que hoy hemos presentado es para buscar juntos, incluido el propio gobierno, un gran acuerdo nacional. Hemos señalado que sería deseable que, por señalar alguna fecha de aquí, el 5 de febrero, que es una fecha emblemática que se conmemora un gran acuerdo nacional que se dio hace 100 años con la Constitución del 17, puede haber este amplio proceso de consenso que nos permitiera un acuerdo renovado, incluyente, que incluyese todos los temas. Termino también señalando que si al principio de esta administración hubo la claridad y la oportunidad para consensar un gran acuerdo como fue el Pacto por México, que permitió en ese momento la aprobación del conjunto de reformas más importantes que ha experimentado este país en los últimos 50 años, a 4 años de distancia, cuando ciertamente se han desgastado muchos de los consensos que se habían logrado, y vale la pena que hagamos un gran esfuerzo incluyente para recuperar la unidad perdida. Por supuesto, entonces, digamos, de parte de la Coparmex, de aquí al 5 de febrero, como una fecha inicial por lo emblemático de la misma, se buscaría construir estos puentes. Preguntarte, Gustavo, de lo que presentaron ayer, digamos, si hubiera que priorizar, ¿qué sería lo más importante? Porque hay muchos temas, por ejemplo, la eficiencia en los programas sociales y el ahorro que esto puede generar. Uno que interesa mucho y que de hecho platicamos en este espacio, y tú fuiste un gran impulsor, el asunto del Sistema Nacional Anticorrupción, en cuanto a los estados, que ahí mencionan algo. ¿Qué priorizarías dentro de la propuesta que hicieron ayer en el afán de empezar a construir estos puentes? Simplemente por ejemplificar y dado la limitación del tiempo, nos preocupa, por ejemplo, que no haya habido receptividad del gobierno federal en este proceso de diálogo para permitir que se recupere la posibilidad plena de las prestaciones laborales. Nos parece, por ejemplo, Rodrigo, que sin discurso oficial se destaca la importancia de abonarle a la formalidad. Es un desacierto notorio el que si una empresa y un trabajador o un sindicato pactan prestaciones laborales por vales de despensa, por vías de transporte o por alguna aportación a un fondo de pensiones, hoy en día esas aportaciones, esos pagos que hacen las empresas no son deducibles. Y en el ámbito, por ejemplo, del gasto público, hemos señalado que se tiene que hacer una revisión a fondo para que se elimine al menos la mitad de los 37 programas sociales que parecen duplicados según los datos Coneval. Lo digo con claridad, hay cerca de 200,000 millones de pesos que se están invirtiendo en esos programas que la propia Coneval ha identificado como de alto riesgo por ser clientelares. Y así podemos señalar la importancia y un compromiso explícito que tiene el gobierno federal para que se construya de inmediato un padrón único de beneficiarios, sobre todo cuando estamos en la antesala de procesos electorales relevantes. Es muy importante que tengamos los contribuyentes claridad de que estos recursos públicos, estos programas realmente están abonando a combatir la pobreza y no siguen fines electorales. Gustavo, como siempre te agradezco mucho y por supuesto estaremos al habla porque son múltiples los temas, este solo es uno de ellos, pero hay varios, el salario mínimo, el Sistema Nacional Anticorrupción, en fin, y veremos si se logran la construcción de puentes de aquí al 5 de febrero como esta fecha inicial que ya proponen. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la oportunidad de saludarte, y desde aquí los mejores deseos para la audiencia en este año que apenas inicia.
y nuestros mejores deseos aquí en Imagen para ti en este 2017 y por supuesto para la Coparmex.